Buenas tardes. Se abre la sesión solemne y pública para la recepción como académica numeraria de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría a la ilustrísima señora doctora doña Nuria Casquete de Prado y Sagrera. Excelentísimo señor presidente del Instituto de Reales Academias y Academias de Andalucía, don Benito Valdés. Excelentísima señora doña Isabel de León Borrero, marquesa de Méritos y presidenta de honor de esta Real Corporación. Ilustrísimo señor don Pedro Sánchez Núñez, vicepresidente de la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, y ilustrísimo señor don Fernando Fernández, secretario general de la misma. Excelentísimo e ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades, señoras y señores. Deseo esta tarde que mis primeras palabras en este solemne acto de recepción sean para manifestar nuestra solidaridad con los damnificados de la Dana en Valencia y su provincia, especialmente, y para que con la ayuda de todos se recobre pronto el ritmo normal de sus vidas. A continuación, según lo establecido por el protocolo, damos la palabra al ilustrísimo señor secretario general, don Fernando Fernández, para que haga la lectura del extracto del acta de elección de doña Nuria Casquete de Prado. Don Fernando, cuando guste. Según consta en el libro de actas correspondiente, en el pleno electoral celebrado el día 14 de febrero del año 2023, fue elegida académica numeraria de esta Real Academia de Santa Isabel de Hungría, presentada por los académicos ilustrísimos señores Corzo Sánchez, León Castro Alonso y Fernández Gómez, la ilustrísima señora doña Nuria Casquete de Prado y Sagrera, en atención a los méritos contraídos como directora gerente de la institución colombina, el estudio del legado de don José Gestoso y la atención a los archivos de esta Real Academia. Con anterioridad había desempeñado el cargo de académica correspondiente en la ciudad de Tarifa. Ocupará el sillón número 31, que anteriormente perteneciera al ilustrísimo señor don Manuel Pellicer Catalán, de todo lo cual, como secretario general, doy fe, en Sevilla, a 5 de noviembre de 2024. Muchas gracias. A continuación, se procederá a la lectura del discurso de recepción titulado Antiquitatum Expositio, 2 siglos de arqueología en la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla. Señora Casquete de Prado puede ocupar su sede. Señores. Excelentísimos, ilustrísimos señoras y señores académicos, señoras y señores. Quiero y necesito comenzar manifestando mi gratitud por este nombramiento que me une y me obliga no solo aún más a esta academia, sino a los miembros tan relevantes que componen su sección de arqueología. Don Ramón Corzo, doña Pilar León Castro y don Fernando Fernández, a quienes agradezco de veras su propuesta. Este momento resulta para mí realmente abrumador, en el que se mezcla el respeto que me merece esta institución con una especial alegría, porque se unen muchas piezas en mi vida. Siempre he sentido una inclinación natural hacia la historia, el arte y la arqueología.
Por un lado, estoy convencida que la contemplación desde mi infancia del castillo de Segura de León, la cuna pacense de mi padre, escuchar a su hermano, mi tío Diego Casquete de Prado, hablar de Pelay Pérez Correa y de la Orden de Santiago, o leer la historia de la villa de Segura de León que escribiera mi abuelo Antonio, me llevaron de forma natural hacia la historia y en especial hacia la medieval. Respecto al arte, por deformación familiar, digámoslo así, tanto materna como paterna, me he decantado siempre por la pintura, aunque tuve claro que para dedicarme a ella no bastaban ni esa inclinación ni cierta habilidad para ser artista. En cuanto a la arqueología, me atraía inicialmente lo que tenía de descubrimiento de un pasado que ha permanecido oculto, o en palabras de Manuel Campos y Munilla, ver cómo va saliendo el arte del seno de la tierra. Finalmente elegí la carrera de Geografía e Historia y en ella estudié, cómo no, épocas pasadas, pero también arte y me facilitó hacer ciertas incursiones en la arqueología. Ahora, al volver la vista atrás, compruebo cómo he ido descubriendo la riqueza que encierra la historia en todas sus épocas, más allá de los siglos medievales. Se ha ido abriendo mi sensibilidad al arte, valorando y sintiendo las otras manifestaciones del genio creativo del ser humano. Y por último, la participación en campañas tan diversas como, por ejemplo, en un enterramiento turdetano en Tierra de Barros, en la Torre de la Plata sevillana o el dibujo y medición de la muralla almohade cacereña, han ampliado mi comprensión de la arqueología. Todo ello se aunó, sin pretenderlo, en mis investigaciones principales, primero sobre castillos medievales y después con José Gestoso, porque en ambos historia, arte y arqueología van estrechamente de la mano, como vuelven a estarlo a partir de ahora con mi ingreso en esta sección de la Academia, donde conviven todas estas ramas del saber y además intensamente, porque ya porque no se preocupa solo por estudiar el pasado, que merece ser recordado, sino también por el presente, a través de sus miembros artistas, y por implicarse continuamente en la defensa y protección del patrimonio histórico-artístico, ya sea promoviendo su conservación o su difusión, asesorando o denunciando atropellos. ¿Ven cómo hoy encajan muchas piezas? Pues bien, la comprensión de esta unidad es la que ha decidido la elección del tema de mi discurso, tras debatirme entre varios, vacilando en palabras de don Juan de Mata Carriazo, sobre cuál sería menos fastidioso para quienes tuvieran que escucharlo. La mención preceptiva y merecida del académico que me ha precedido en esta sección, don Manuel Pellicer Catalán, la pospongo para más adelante. Tal vez pueda considerarse que en esta Real Academia la arqueología, cuya sección es bastante reciente, de 1980, es secundaria o auxiliar, pero esta tardía creación frente a las primigenias de arquitectura, pintura y escultura no debe confundirnos y hacernos creer que va a pareja su existencia con su presencia en la institución. Al contrario, no solo ha estado presente durante siglos en ella, sino además de muy diversas maneras, en especial a través de sus propios académicos, porque en muchos de ellos, fuera cual fuese el arte o profesión que practicaran, la arqueología formó parte de su labor propia. Por tanto, me atrevo a afirmar que si bien no están todos los que son, la historia de la arqueología en Sevilla no puede escribirse sin esta academia, o mejor dicho, sin sus académicos, tanto monta. A ella vamos a acercarnos a través de diversas noticias sobre actividades arqueológicas y desde los académicos que las protagonizaron. Y lo haremos visitando una breve exposición aquí en esta casa. Voy a pedirles que permitan a su imaginación conducirles por un recorrido que se inicia en la Sala del Arte Contemporáneo, cuyos expositores mostrarán una selección de documentos y textos que marcan varios hitos de nuestra particular historia. En segundo lugar, y en este mismo salón de Carlos III, contemplaremos a sus académicos protagonistas. Por último, la Galería del Patio nos servirá de marco para cerrar este recorrido y este discurso con unas reflexiones últimas. Empecemos, pues. En esta sala comenzaremos por lo más básico, la palabra en sí, arqueología. Etimológicamente procede del griego, arcaios, antiguo, y logos, que tiene muchos matices, estudio, discurso, historia, razón, palabra, etc., resultando un término mucho más general del sentido que tuvo después. Su práctica se retrotrae muchos siglos atrás,
pero el uso de esta palabra en el sentido que le damos hoy no se iniciará hasta el siglo XIX. Es más, si buscamos en el diccionario, comenzando por el primero, el Diccionario de Autoridades, impreso entre 1726 y 1739, no encontraremos el vocablo arqueología. Habrá que esperar más de un siglo, a la 9ª edición del Diccionario de la Lengua Castellana de 1843. En él se define como estudio de los monumentos de la antigüedad, entendiendo por tales, en su primera acepción, toda, y cito, obra pública y patente, como estatua, inscripción o sepulcro, puesta en memoria de alguna acción heroica u otra cosa singular. Es decir, en estos momentos la arqueología se centra en los objetos en sí y en concreto en los que tienen alguna relevancia histórica o artística. Esto no significa, evidentemente, que antes de 1843 no se emplease este término ni se realizasen actividades arqueológicas. De hecho, este vocablo aparece en textos anteriores, como en los de 1840 de Ivo de la Cortina sobre Itálica. Incluso esta palabra ya había sido empleada en obras antiguas, pero se traducía por antigüedad, como la tan conocida del historiador Flavio Josefo, Antigüedades judías, escrita en griego y cuya traducción literal sería más bien arqueología de los judíos. Se hablará, por tanto, y sobre todo, de antigüedades, y a los objetos antiguos se le denominarán antiguallas. Por entonces se contará con la figura del anticuario, que es, de nuevo, según el Diccionario de Autoridades, la persona curiosa y que tiene conocimiento de las cosas antiguas. En otras palabras, un erudito, normalmente coleccionista, e interesado en el valor de las piezas por sí mismas y no en el contexto del que proceden. De él irá surgiendo una visión caricaturesca y más popular, como en esta imagen del siglo XIX, tomada de la obra Los españoles pintados por sí mismos, en el que aparece uno de ellos rodeado, entre otros tesoros, por la llave del Arca de Noé y la paleta de San Lucas. Críticas aparte, serán estos anticuarios los que irán conduciendo a la figura de los arqueólogos, tal como los entendemos hoy, que poco a poco iba calando en Europa y imponiéndose con el tiempo también en España. Esa evolución se canalizará a través de diversas instituciones, entre las que hay que señalar el único centro que durante casi 50 años existió en España para preparar a tales profesionales, la Escuela Superior de Diplomática, fundada en Madrid y activa entre 1856 y 1900, creada para la formación de archiveros y para bibliotecarios de bibliotecas públicas que conservasen manuscritos. En su programa se incluía la arqueología, con una evidente orientación anticuarista. Así, esta asignatura incluirá nociones de epigrafía, arte y, cito, se procurará que adquieran conocimiento exacto de los monumentos y objetos antiguos y del modo de colocar y clasificar estos últimos en los museos y bibliotecas. Al año siguiente, en 1857, se promulga una ley que afectará a la escuela, la Ley Moyano de Instrucción Pública, porque en ella se valoraba la importancia de que los archivos y bibliotecas públicos contaran con personal cualificado, lo que llevará a la creación del cuerpo facultativo de archiveros y bibliotecarios, que se prepararían precisamente en la Escuela de Diplomática, incorporándose en 1867 la sección de anticuarios, posteriormente llamados arqueólogos. ¿Por qué se añade esta sección? A consecuencia de un decreto de marzo de ese mismo año, del 67, por el que se creaban los museos arqueológicos, lo que obligó a dividir entre las secciones del cuerpo facultativo. En realidad, se estaban reuniendo tres profesiones estrechamente relacionadas en lo que se refiere al conocimiento de nuestro pasado y de su fuente, aunándose en ella el arte, la historia y la arqueología. La entrada en el siglo XX será simbólica. El cambio del término de anticuarios a arqueólogos en 1900 tiene un alcance semántico que no debe pasar desapercibido, porque implica el paso del interés particular por cada pieza como objeto de colección, por su valor artístico o histórico, y en gran medida ceñido a bienes muebles, al concepto más general de estudio de nuestro pasado a través de los vestigios materiales, incluidos bienes inmuebles, como partes de un todo dentro de su entorno y en su contexto, velando además por la protección de esos bienes arqueológicos. Añadamos a esto que a la propia escuela le cerrarán sus puertas en 1900 y los estudios que hasta entonces impartía pasarán a las facultades de Filosofía y Letras. Veamos cómo se plasma todo esto en la Academia de Bellas Artes hispalense.
El título de este discurso abarca 2 siglos de arqueología, que irían desde el 19 hasta hoy. ¿Por qué no incorporo el 18? Porque en sus inicios su función principal como heredera de la de pintura del 17 era la enseñanza. Ni siquiera las Reales de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia tuvieron competencias legales al respecto en el siglo XVIII. No será hasta la centuria siguiente cuando podrán ejercer una influencia oficial ante las funestas consecuencias tanto de la invasión francesa como del proceso desamortizador. Aunque en estos primeros tiempos la vinculación entre la arqueología y la academia no sea directa, sí lo será indirecta y de largo alcance, debido para empezar a la actividad y gusto de su gran protector, don Francisco de Bruna, y después por sus vínculos naturales con la arquitectura y la escultura y por sus propias competencias. Pero quisiera incidir en 2 ejemplos en los que queda de manifiesto esta estrecha relación con la arqueología: la Comisión de Monumentos y el Museo Arqueológico. En 1844 se crean las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos, responsables de la protección de estos bienes. Los vínculos con la Academia serán estrechos desde el principio. Basten como muestra 2 ejemplos. En 1850 se dispone que ante la destrucción de fachadas y demoliciones de edificios públicos, lo que incluía edificios religiosos desamortizados, para evitar nuevos daños, y cito, se consulte en cada caso a la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos, a fin de que ésta manifieste su dictamen, oyendo previamente a la Academia de Bellas Artes de esa provincia. En segundo lugar, inicialmente los miembros de las comisiones no estaban vinculados a las academias, cambiando todo esto con el Reglamento de noviembre de 1865. Y en lo que afecta a Sevilla, al contar con una Academia de Bellas Artes, 3 de sus miembros debían ser académicos, 1 por cada una de las 3 secciones de la comisión. Aunque en realidad hasta el final de su andadura la presencia de académicos ha sido abrumadora en la comisión hispalense, como luego veremos. Sirva como muestra que precisamente en 1865, según se recoge en la Guía de Sevilla de este año, aparte del presidente, que lo era siempre el gobernador provincial de turno, todos los miembros de la comisión, desde el vicepresidente, en este caso don Miguel de Carvajal, conde del Cazal, al secretario, pasando por los 3 vocales, eran ya académicos. Si saltamos hasta octubre de 1958, el acta donde se comunica el hallazgo del carambolo, precisamente ese día todos los asistentes a la comisión son académicos: Hernández Díaz, Cano Correa, Lafita, Garriazo, Grosso y Sancho Corbacho como secretario. Detengámonos ahora algo más en el segundo ejemplo que mencionaba, que puede ser a la vez el más evidente y el más simbólico. Me refiero al Museo Arqueológico de Sevilla. Como es bien sabido, el primigenio se fue reuniendo y ubicando en las galerías bajas de los patios del convento de la Merced, ya por entonces museo de pinturas y sede de diversas instituciones, entre ellas la Comisión de Monumentos y la Real Academia de Bellas Artes y de Buenas Letras. Precisamente esta última había reclamado, por diversos motivos, la colección arqueológica reunida por Bruna en el Alcázar, si bien finalmente una Real Orden de 1840 determinó que pasasen al Museo Provincial de Pintura. No supuso esto su traslado inmediato, ya que pasarían 15 años hasta que así se ejecutó, y durante ellos la por entonces recién creada Comisión de Monumentos presionaría hasta conseguirlo, recibiendo un lote de 97 piezas que formarían lo que se llamó la sección de antigüedades dentro del museo. Ese primer listado de piezas arqueológicas fue recibido y firmado en julio de 1855 por el académico y entonces director del Museo de Pintura, Antonio Cabral Bejarano. No entraré en los cambios de gestión del museo entre la Academia y la Comisión de Monumentos, que dependía de las disposiciones legales que se van sucediendo. Pero sí es importante recordar el artículo 33 del Reglamento de las Comisiones de Monumentos de 1865. Dice así: establecidos los museos de Bellas Artes y de Antigüedades, se pondrá cada uno al cuidado de un individuo de la Comisión Provincial de Monumentos, quien se distinguirá con el título de conservador, debiendo ser el de Antigüedades un correspondiente de la Real Academia de la Historia. Y así es como poco después sería nombrado para el de Sevilla Demetrio de los Ríos, quien iniciaría su organización. Sin embargo, todo esto cambiaría en solo 2 años, ya que un Real Decreto de marzo del 67 establecía que los museos debían estar a cargo de la recién creada sección de anticuarios dentro del cuerpo facultativo de archiveros y bibliotecarios.
Las consecuencias las veremos enseguida, pero antes vamos a detenernos en un documento singular, conocido pero poco estudiado e inédito, el catálogo del Museo Arqueológico fechado en 1878. En él no solo se recogen las piezas que entonces se custodiaban en las galerías del patio, también refleja la huella de arqueólogos y mecenas y tiene el indudable valor de revelarnos la presencia de objetos de muy diversa tipología, fecha y procedencia. Lo conservó José Gestoso y de él dirá lo siguiente. Este borrador del catálogo del Museo Arqueológico de Sevilla ha sido el primero que se ha hecho para clasificar sus importantes objetos. Han tomado parte en su formación, en primer lugar, el señor don Demetrio de los Ríos y cooperado los señores don Leoncio Baglietto, don Francisco Mateo Gago y don José Gestoso y Pérez. Comenzóse a formar a primeros días de julio y concluyó a fines de septiembre de este mismo año de 1878, ocupando las horas del día, desde las 6 de la mañana a las 11, J. Gestoso y Pérez. Un simple vistazo basta para comprobar su cualidad de borrador, ya que se emplean diversos tipos de papeles, la organización y la descripción es irregular y a veces confusa, al igual que la calidad de la grafía siempre es de Gestoso. Hay un primer grupo de objetos varios y piezas arquitectónicas estructuradas por épocas históricas y con una numeración corrida que llega hasta el 139, seguida de un variopinto apartado de 82 piezas cerámicas y otro de 70 esculturas, lo que sumarían 291. Sin embargo, como algunas entradas recogen varias piezas, realmente superan las 700, cifra muy superior a las 335 recogidas por diversos autores. Es más, el número es incluso mayor, ya que según una nota, no todo lo descubierto en Itálica pasó al museo, sino que en su anfiteatro, y cito, y para estudio de los amantes de la antigüedad que lo visiten, se han dejado a propio intento multitud de trozos arquitectónicos, inscripciones en las losas que revestían las gradas y otros importantes restos que no existentes en el local de este museo habrán de catalogarse en sección aparte de esta misma galería. Esas descripciones son a veces simples enumeraciones que dificultan la identificación del objeto al que se refiere, aunque es interesante la información que aporta del origen de muchas de las piezas. Me refiero tanto a la procedencia del lugar como del donante. Respecto a lo primero, muchas de ellas vinieron de Itálica, a través de la colección pública de Bruna, pero principalmente de las excavaciones de Ivo de la Cortina y en menor medida de Demetrio de los Ríos. El resto proceden, entre otros, de Chipiona, Castilleja de Guzmán, Peñaflor, Umbrete, Alcalá del Río, San Isidoro del Campo y de Sevilla Catedral, de Sevilla Capital, de las obras en la Plaza Nueva, Cuesta del Rosario, la Iglesia de San Miguel, la Catedral, conventos como Santa Paula, Madre de Dios, etc. Respecto a los donantes, cabría mencionar en primer lugar al propio don Demetrio de los Ríos, quien compró diversas piezas a vecinos de Santiponce, al que seguirán otros nombres que no me detendré a citar. Por compra de la propia Comisión de Monumentos hay varios objetos cerámicos, además de piezas procedentes de la extinguida Diputación Arqueológica, de la Biblioteca Provincial e incluso otras de las que se dice que por largo tiempo conservó la Real Academia Sevillana de Buenas Letras en los salones del Alcázar de esta ciudad. Por cierto, en este texto se pueden identificar las famosas y colosales esculturas descubiertas por Bruna en Itálica, procedentes de las excavaciones de 1781 y 1788, entre ellas la de Diana, Trajano y Meleagro. Pero este documento es interesante no solo por su contenido, sino por la historia que hay detrás. Si nos fijamos en los autores, encontramos un arquitecto de los Ríos, aunque había realizado algunos trabajos arqueológicos, un escultor, Baglietto, un catedrático de teología, además de coleccionista, Mateo Gago, y un historiador del arte, Gestoso. Todos eran miembros de la Comisión de Monumentos Hispalense y todos también, salvo Mateo Gago, académicos de Bellas Artes. Pero solo uno, Gestoso, llegó a estar preparado como anticuario en la Escuela de Diplomática, si bien en esta fecha aún no había cursado tales estudios. En cualquier caso, ninguno era funcionario del cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y anticuarios, como se recogía en el Real Decreto de 1867. Al año siguiente de este catálogo, 1879, una Real Orden aclaró la situación, al crear 4 museos provinciales de antigüedades bajo la dirección del cuerpo facultativo, en Barcelona, Granada, Valladolid y Sevilla, nombrándose para este último en 1880 un funcionario
que será quien constará como primer director del Museo Arqueológico, Manuel Campos y Munilla, Manolito para Demetrio de los Ríos, como le escribe a Gestoso, dolido por esta designación, añadiendo que la culpa está, según él, en no haberse ni concluido ni publicado el catálogo, objetivo que quiere alcanzar a toda costa. Incluso parece insinuar, aunque carece de fundamento, que así podría Gestoso optar al cargo. Le cito: «Trabaje usted con Bueno», se refiere a Juan José Bueno, «y cuantos conozco, para que no lo demoren, y acto continuo de impreso el catálogo y presentado oficial y solemnemente al ministro y director, tiene usted la ocasión de ser propuesto dignísimamente y como corresponde». Conservado también por Gestoso hay otro documento, aún más desconocido, que lleva por título «Borrador que hizo don Demetrio de los Ríos para que fuera al frente del catálogo del Museo Arqueológico Provincial de Sevilla», escrito de puño y letra de ese autor. En él habla de los duros orígenes del museo y cómo organizó los fondos, comentando, por ejemplo, que para mover las piezas más grandes, algunas traídas de fuera de Sevilla, se valió, y cito, de aparatos debidos al patriotismo de ilustrados establecimientos como la Fundición de Cañones. Añade que en la mañana que él mismo colocó el último objeto, en marzo de 1877, recibió la visita del rey Alfonso XII, la princesa de Asturias y otras autoridades, definiéndola como brillante inauguración. En fin, a pesar de todo esto, está claro que la cosa no llegó a más y Manuel Campos y Munilla ejercerá este cargo hasta 1925, sucediéndole Juan Lafite y Díaz hasta 1959. Correspondiéndole en estos años el traslado del museo al pabellón, precisamente de las Bellas Artes, en la Plaza de América. Tras él fue su directora, doña Concesión Fernández Chicarro y de Dios, y en 1980 y durante 25 años, Fernando Fernández Gómez. A estos 4 directores les unía no solo el cargo, sino también ser miembros de la Comisión de Monumentos, y todos, salvo Fernández Chicarro, fueron y es académico de Bellas Artes. Por último, quisiera mencionar el empeño particular de un académico, José Gestoso, por sacar adelante un proyecto que finalmente tendría una corta y azarosa vida, aunque siga estando presente y disperso en otras instituciones, el Museo Arqueológico Municipal de Sevilla. Pasemos ahora al segundo espacio expositivo, este mismo salón, de Carlos III. Recordemos que la historia, como ciencia, no es sinónimo de pasado, sino la recuperación por hombres de hoy de lo que hicieron hombres de ayer. De ahí la importancia del método y de la preservación de la fuente para que lo que se transmita responda con fidelidad a lo que realmente sucedió. Si volvemos al diccionario de autoridades, leeremos una hermosa definición de historia: relación hecha con arte. Y continúa: descripción de las cosas como ellas fueron por una narración continuada y verdadera de los sucesos más memorables y las acciones más célebres. Ahora bien, los protagonistas de la historia no son los hechos, sino quienes lo llevaron a cabo. Y a ellos, a esos hombres y mujeres vinculados a esta academia y a la historia de nuestra arqueología, vamos a dedicar esta sala de nuestra efímera exposición. Siendo imposible nombrarlos a todos, vamos a fijarnos solo en unos pocos pero relevantes nombres. Comenzaremos por el retrato, un anónimo del siglo XVIII, del rey que contempla la sala desde el fondo, Carlos III, porque le debemos un hito en la historia de la arqueología mundial. Siendo rey de Nápoles y Sicilia, entre 1734 y 1759, ordenó la excavación sistemática de la zona sepultada por el Vesubio el año 79, en el que se encontraban, entre otras poblaciones, como es bien sabido, las de Herculano y Pompeya, fomentando la difusión de los descubrimientos a través de publicaciones y de vaciados de esculturas que a su vez sirvieron de modelos. También fue él quien tomó bajo su patrocinio, a partir de 1771, la que pronto sería Real Escuela de las Tres Nobles Artes de Sevilla. Esto fue debido, gracias a la tenacidad del personaje que tiene a su derecha, a nuestra izquierda, y del que inexcusablemente hay que hablar, aunque de él ya se ha tratado, don Francisco de Bruna y Ahumada, protector de la Academia, teniente de alcaide del Alcázar y figura principal en la vida política y social de la Sevilla de la segunda mitad del XVIII, quien además, como amante de la antigüedad, llevó a cabo excavaciones y recogió piezas arqueológicas de diversos puntos de Andalucía que fueron conformando su famoso Salón de Antigüedades de la Bética en el Alcázar, una colección pública que tras su muerte trajo muchos quebraderos de cabeza.
El autor del retrato es Juan de Dios Fernández, que llegó a ser uno de los directores de pintura de la propia escuela. Por último, flanquea a Carlos III por el lado izquierdo y gracias al pincel de Francisco Cabral Aguado, un relevante miembro de esta institución, el deán Manuel López Cepero, que merece ser nombrado porque, si bien es conocido como coleccionista, hay que resaltar su encendida defensa del patrimonio víctima de las consecuencias de las desamortizaciones. Fue además el primer vicepresidente de la Comisión de Monumentos, formando parte dentro de ella de la sección dedicada a la arqueología y a la arquitectura. También figura como el primer presidente en 1850, cuando esta institución pasó a denominarse Real Academia de Bellas Artes de Sevilla. Junto a estos nombres emblemáticos podemos encontrar el de muchos académicos que, además de ser arquitectos, historiadores o pintores como Andrés Parladé, fueron también arqueólogos, mecenas como Regla Manjón y, por supuesto, a miembros del cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y anticuarios o arqueólogos, entre los que se encuentran Juan José Bueno, Francisco Escudero y Peroso, Francisco Rodríguez Marín, Juan Lafita o Enrique Lafuente Ferrari como correspondiente. Por cierto, si nos fijamos en los correspondientes, encontraremos a lo largo del tiempo ilustres arqueólogos españoles como Pelayo Quintero, Elías Tormo, Manuel Gómez Moreno, Antonio García Bellido, José María Luzón, José María Blázquez, Miriam Seco o Tomás Echander. De tiempos más recientes podríamos destacar una obra singular que parece surgir de un proyecto presentado en la Academia en 1936 y publicado entre 1939 y 1955, realizado por 3 reconocidos académicos: José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collante de Terán y del Orme. Me refiero al Catálogo Arqueológico y Artístico de la provincia de Sevilla, del que se editaron 4 tomos. En la distribución del ámbito de estudio de cada uno, será este último, Collante de Terán, el encargado de la sección de arqueología, disciplina que desarrolló a lo largo de su vida profesional, junto a otras ramas del saber, y por eso quiero recordarle especialmente con gratitud y admiración, porque su trabajo sobre los castillos sevillanos fue lo primero que leí cuando comencé mis estudios de fortificaciones, ayudándome también enormemente sus rigurosos inventarios del archivo municipal y sus eruditos estudios. Junto a él, me falta poner a don Francisco. Junto a él, otro académico que, de haber seguido en Sevilla cuando se creó la sección de arqueología, hubiera formado parte de ella, es don Antonio Blanco Freijeiro, pero desde 1973 se encontraba ya en Madrid. Llegamos así a la lista más sorprendente, cercana al centenar de académicos que pertenecieron a la Comisión de Monumentos, desde su comienzo hasta casi nuestros días, lo que aúna más si cabe la labor entre ambas instituciones. No teman que no le voy a leer todos los nombres. Baste con una muestra más que breve, aunque impresionante selección, algunos ya mencionados por otros motivos, estando en los extremos Manuel López Cepero y Fernando Fernández Gómez. Entre ambos cabe citar a Demetrio de los Ríos, Claudio Buteló, Juan José Bueno, José Gestoso, Carlos Cañal, Joaquín Azañas, Aníbal González, Francisco Caballero Infante, Manuel Campos y Munilla, Andrés Parladé, Adolfo Rodríguez Jurado, José Moreno Maldonado, Juan Lafita, Regla Manjón, Francisco Rodríguez Marín, Juan de Mata Carriazo, Antonio Blanco Frijeiro, Francisco Collante de Terán, José Hernández Díaz, Rafael Manzanos Marto, José Cortines Pacheco, Manuel Pellicer o Francisco Presedo. Hay otro elenco de académicos sobre el que llamar la atención porque se da entre ellos una curiosa coincidencia que se extiende a lo largo de estos 2 siglos, y esa coincidencia se llama itálica, que presente en su vida de una forma u otra en mayor o menor medida. Partiendo de Bruna y obviando a quienes no fueron o no son académicos de esta institución, a pesar de sus intervenciones en la historia italicense, como por ejemplo de tiempos pasados, Ivo de la Cortina, Manuel Fernández López, Rodrigo Amador de los Ríos o Archer Milton Huntington, habría que citar entre los académicos de nuevo a Demetrio de los Ríos, seguido por José Gestoso, Regla Manjón y el conde de Aguiar, quien dirigió una excavación en Itálica en tiempos de la exposición de 1929. Entre los miembros de la sección de arqueología, como no citar a Carriazo, Pellicer y a los 3 miembros actuales que me preceden, unidos por muy diversos y a veces estrechos lazos con la urbe romana. En esta imagen vemos a don Ramón Corzo, a quien debo la copia, con otros ilustres académicos en Itálica.
Por último, mencionaré otro tema que unirá a varios académicos, la secular incógnita sobre la considerada primera civilización occidental, Tartesos, en especial a partir del descubrimiento del tesoro del carambolo en 1958. De los estudios sobre este hallazgo se tendrán las primicias en el discurso de ingreso en esta academia del profesor Carriazo, titulado El mensaje de Tartesos, al que seguirán, además de otros estudios suyos, los de Manuel Pellicer, Fernando Fernández y Ramón Corzo. También dará noticias de él Francisco Collantes de Terán. Y, por cierto, el arquitecto y académico Aurelio Gómez de Terrero será quien dirigirá el diseño de la exposición del Tesoro del Carambolo en el Museo Arqueológico de Sevilla en 1966. Fíjense que, a pesar de todo lo dicho sobre la arqueología y esta academia, aún no he hablado de su sección propia, y tiempo ya de hacerlo. Para ello me remontaré al reglamento de 1942. En él se recogen 6 secciones: pintura, escultura, arquitectura, música, artes industriales y una sexta no formada por artistas, sino por personas de reconocido mérito por sus trabajos. Ya se tratará de estudios, organización de exposiciones, conservación de monumentos, etc. Pues bien, en la década de los 70 se abrió un largo debate sobre la creación o modificación de las 3 últimas secciones, al que se sumaron diversos retrasos debido a otras instancias, hasta que finalmente fue aprobado un nuevo reglamento el 16 de diciembre de 1980. En él seguirán siendo 6 las secciones, pero con ciertas variantes. Se mantendrán pintura, escultura y arquitectura, la cuarta pasará a llamarse música y artes afines y se crearán la de arqueología y la de artes suntuarias. Desde el reglamento de 2001, estas 3 últimas reciben el nombre de música, arqueología, artes suntuarias y decorativas, más una 7ª dedicada a las artes escénicas y audiovisuales. La nueva sección de arqueología contaría en los primeros años con académicos procedentes de otras secciones, como Juan de Mata Carriazo y José Cortines, ambos de la de arquitectura, y por Francisco José Presedo, adscrito hasta entonces a la de escultura, más un nuevo académico elegido en octubre de 1981, Manuel Pellicer. A ellos se uniría al año siguiente Enrique Pareja López, quien permanecería hasta 1991, año en que se incorporó a la de escultura. Con el paso del tiempo, a la pérdida de uno seguirán los ingresos de otro. Así, a Carriazo le sucederá en 1989 Ramón Corzo, a Presedo la elección de Pilar León Castro en 2001 y a Cortines Fernando Fernández en 2005. Quisiera aprovechar para brindar un recuerdo respetuoso y afectuoso a don José Cortines, buen amigo de mi padre y con los que compartí un inolvidable día en su casa de Lebrija, en el que manifestó su generosa cordialidad y su amor por el arte. Desde esa fecha, 2005, y durante 13 años, la sección estuvo compuesta por los doctores Pellicer, Corzo, León Castro y Fernández, hasta el fallecimiento del primero en 2018. Don Manuel Pellicer Catalán, aragonés de nacimiento, hace ya casi un siglo, ocupó desde 1974 la cátedra de Arqueología en la Universidad Hispalense y fue presentado en esta academia por José Hernández Díaz, Juan de Mata Carriazo y José Guerrero Lobillo, ocupando a su ingreso el sillón 31, creado ex novo por ser el primer arqueólogo elegido directamente para esta sección. Fue uno de mis profesores de prehistoria, junto a su mujer Pilar Acosta y Enrique Vallespí. De él recuerdo su imagen de carácter serio y sus rigores positivos. Pero si nos acercamos a su currículum, resulta imposible glosar en breves líneas su inmensa obra, tanto en lo que respecta a su labor académica como a sus investigaciones arqueológicas y a sus publicaciones. Por tanto, permítanme que me acoja a remitir al homenaje que esta casa le tributó en 2020, porque las intervenciones en él recogidas, entre ellas la de don Fernando Fernández, enriquecen más de lo que pudiera hacerlo yo su figura humana y profesional. El propio Pellicer hace de sí mismo una interesante síntesis profesional en su discurso de ingreso en esta academia, titulado Una contribución a las investigaciones de las raíces de Andalucía. Esto da pie para incidir en la estrecha relación de la academia con la universidad, también en el ámbito de la arqueología. Basta recordar que fueron académicos el primer titular de la cátedra de Prehistoria, Historia Antigua e Historia Medieval en 1927, Juan de Mata Carriazo,
y cuando en 1969 se divide en 3 cátedras, le sucedería en la de Antigua Francisco Presedo y en la de Prehistoria Antonio Blanco Fraijeiro, con quien se formaron, entre otros, Ramón Corzo, Pilar León Castro y José María Luzón. Esta vinculación con la universidad viene de mucho tiempo atrás. Por ejemplo, Francisco Caballero Infante, secretario de la universidad, hizo una importante donación a fines del siglo XIX de piezas de su colección al Museo Arqueológico Universitario, así como otras donaciones menores de Pelayo Quintero y de Joaquín Azañas, director además del museo desde 1919. Cabría mencionar de entonces otro académico, aunque solo electo porque renunció, Francisco Murillo Herrera, que fue profesor de arqueología. Hoy día están vinculados a la universidad don Ramón Corzo y doña Pilar León Castro. Quiero cerrar este rápido paseo a través de los siglos fijándome en los discursos de ingreso de los actuales miembros de esta sección, porque los temas que eligieron revelan la versatilidad de enfoque, conocimiento y erudición que implica el verdadero ejercicio de la arqueología. Y fíjense cómo en ellos se entrelaza de nuevo esta disciplina con el arte y la historia. Así, don Ramón Corzo disertó sobre las termas, la ciudad y el río de Sevilla en la antigüedad, excavaciones en la calle Bades. El discurso de doña Pilar León Castro fue una evocación del antiguo ante la Venus del espejo. Y don Fernando Fernández se centró en la génesis de España, de la romanización a la reconquista. Hasta aquí llegaría a su fin la visita a nuestra breve exposición, pero no a mi discurso, porque quiero cerrarlo con unas reflexiones y qué marco mejor para hacerlas que salir a la galería del patio. No pretendo sintetizar lo ya dicho, sino simplemente detenerme, porque siempre hay que pararse y reflexionar, ya se trate de una excavación, un estudio o al ejecutar una obra de arte. No basta hacer por hacer, producir por producir, si detrás no hay un sentido o un objetivo, y mucho menos con la inmediatez que se exige hoy día y con la saturación de datos que nos llegan de todas partes, porque al final va en detrimento de la calidad y nos impide convertirlo en obra propia. Todo esto está profundamente relacionado con lo expuesto sobre arte, historia y arqueología, y de forma concreta con la labor de esta academia, y con 3 valores que quisiera destacar, empezando por el de la unidad, y en un aspecto muy concreto, el del conocimiento, porque la realidad es una, si bien tiene múltiples facetas y puede contemplarse desde muy diversas perspectivas. Aplicado a la arqueología, podemos comprobar que ésta nos acerca y mucho a la comprensión global del pasado, ya se trate de los protagonistas de la historia o de personajes anónimos, sean obras de arte o bien objetos cotidianos, ya recojan un acontecimiento singular o la rutina de cada día. Por tanto, esta ciencia nos descubre lo que encierran los vestigios materiales, cobrando vida a ese pasado oculto. Para mí, esa es la clave y su grandeza. Nos aporta unidad en el tiempo a través de los objetos, al igual que los libros, los documentos y las obras artísticas conservados a lo largo de los siglos. Pero todos estos objetos antiguos que hoy contemplamos forman parte del pasado por haberse ejecutado hace tiempo o del presente porque están entre nosotros. Si volvemos al diccionario de autoridades, nos dará otra sorpresa al no recoger la palabra pasado. En la edición actual lo encontraremos y con varias acepciones, entre ellas tiempo que pasó y cosas que sucedieron en el pasado. Es decir, se entiende como lo no recuperable, pero la arqueología tiene precisamente el efecto contrario. Aceptar esta unidad nos enfrenta al alto grado de especialización que se está alcanzando hoy día. No soy contraria a ella, porque nos permite avanzar en todas las ramas del saber humano. Sin embargo, a veces olvidamos que sigue siendo necesaria una visión de conjunto que condense, que aúne toda la realidad, porque si no mantenemos las ramas unidas al tronco, si rompemos las conexiones entre los distintos ámbitos de estudio, estamos también rompiendo al hombre. Pero esa unidad por sí sola no basta, o al menos para mí no es suficiente. La arqueología nos presenta las pruebas que nos revelan nuestro auténtico pasado, y eso nos conduce a un punto crucial, la importancia del dato verdadero, porque la historia sin verdad deja de serlo y se convierte en ficción, en ensayo, o lo que es más peligroso, si se manipula con fines espurios, se convierte en un arma contra el propio hombre porque ataca a su auténtico pasado. Ya en el siglo XVII, Antonio de Solís, en su Historia de la Conquista de México,
dirá que se ha detenido en recopilar datos que den fundamento y razón a nuestros escritos, porque si bien es un trabajo deslucido, es necesario, y sigo citando, pues ha de salir de esta confusión y mezcla de noticias pura y sencilla la verdad, que es el alma de la historia, siendo este cuidado en los escritores semejante al de los arquitectos, que amontonan primero que fabriquen. Quiero rematar estas reflexiones con un valor tan importante como los otros, la libertad. Sobre ella hablan teólogos, filósofos, políticos, sociólogos, pero me voy a limitar a un aspecto muy concreto. La esencia del saber es que sea verdadero, y cuando lo es, da libertad. Alguien hace 2000 años dijo, la verdad os hará libres, y eso es aplicable a todos los órdenes de la vida. Al recuperar el pasado, ensanchamos el presente y nos hace vivirlo con mayor plenitud. Y aunque resulte paradójico, no es el movimiento lo que nos hace libres, sino nuestras raíces, porque nos permiten conocernos tal cual somos. Además, el arte necesita, junto al propio talento, libertad para expresarse. Sin ella no es manifestación única y repetible. Libertad que da el conocimiento, en su sentido más amplio, técnico y artístico. Todo está entrelazado y todo llega a su fin, como mis palabras, que cierro como comencé, reiterando mi agradecimiento, señor presidente, por haber querido contar conmigo para alcanzar los fines de esta institución que se definen en el artículo 2 de sus estatutos actuales como el conocimiento, fomento, protección y difusión de las bellas artes y el patrimonio histórico-artístico en todas sus manifestaciones. Tal nombramiento lo entiendo a la vez como un honor inmerecido y como un servicio al que contribuiré en el ámbito de acción y formación que me son propios. Esta búsqueda de y desde la unidad, verdad y libertad la deseo para la Academia, pero también aspiro a ella en nuestro entorno más cercano, personal y profesional. Y, por supuesto, para la tierra en la que todos nosotros hemos nacido y que tanto la necesita. Muchas gracias. Felicitar a nuestra nueva compañera, la ilustrísima señora doña Nuria Casquete de Prado, por el discurso que acaba de regalarnos, que ha sido realmente un estudio profundo, pormenorizado, que a mí me ha servido, entre otras cosas, para darme cuenta que soy octogenario, porque, lógicamente, muchas de las personalidades que ha ido proyectando, que ha ido mencionando y que ha ido exaltando por sus relevantes méritos, he tenido el gusto de conocer y muchos de ellos, además, de tratar íntimamente. Por todo ello, le doy, redundo en ello, mis felicitaciones y, además, creo que la Academia gana hoy una mujer importante, inteligente, preparadísima en su especialidad, que la hemos llamado a esta Real Corporación para que se haga cargo del archivo de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla. Y dicho esto, por no prolongar más estas palabras, le diría a doña Nuria Casquete de Prado que, si es tan amable, se acerque al estrado. Le pido, por favor, que haga la promesa que corresponde al ingreso de la Academia. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de académica numeraria de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Muchas gracias. A continuación, le vamos a imponer la medalla correspondiente como académica numeraria de esta Real Institución. Y le hacemos entrega del diploma que le acredita como académica de número de la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla.
Muchas felicidades y largos años. Tome asiento junto a sus compañeros. Vuelve a tu sitio. Y bueno, siguiendo el orden del día y el protocolo que se establece para estos solemnes actos, le vamos a dar la palabra al ilustrísimo señor don Ramón Corzo Sánchez, que va a ser como especialista en arqueología quien conteste al discurso de recesión de la ilustrísima señora doña Nuria Casquete de Prado. Don Ramón Corzo, cuando guste. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, excelentísimo señor presidente del Instituto de Academias de Andalucía, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. La Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de Sevilla, celebra hoy sesión pública y solemne para dar posesión de una plaza de académico de número a la ilustrísima señora doña Nuria Casquete de Prado Sagrera, que ocupará el sillón número 31 para suceder al ilustrísimo señor don Manuel Pellicer Catalán, que lo ocupó desde su creación en 1981, al tiempo que se le da por primera vez una agrupación individualizada a la sección de arqueología. Doña Nuria Casquete ha querido mostrar en su discurso de ingreso una acertada recopilación de lo que ha sido la arqueología en nuestra academia, con lo que nos regala un servicio apreciadísimo, puesto que la restitución de la historia académica es el fundamento de nuestra labor y de nuestro reconocimiento científico. No era esta tarea fácil, puesto que la historia de la academia se confunde frecuentemente con la de la Comisión de Monumentos y también la del propio Museo Arqueológico Provincial, aunque es la academia el organismo de mayor trayectoria temporal y el que resulta siempre presente. Este discurso contiene, en primer lugar, una interesante reflexión lingüística sobre la propia palabra arqueología, como término que se refiere a una materia que persigue esencialmente la identificación de las antigüedades y los monumentos del pasado, una tarea que pasó de la mera orientación anticuarista a la reflexión mucho más amplia sobre nuestro pasado y sus vestigios en todos los aspectos posibles. Las academias desempeñaron un papel clave en la transformación del concepto para pasar de la primaria función de protección y custodia a la fundamental de exhibición museográfica de las antigüedades. Podemos encontrar en el discurso el primer análisis razonado del borrador del catálogo del Museo Arqueológico, manuscrito conservado por don José Gestoso, en el que se reseña el contenido y muchos detalles de interés sobre las piezas reunidas en las galerías del Convento de la Merced, es decir, en la que era sede de la Real Academia y lugar de nacimiento y acogida para la mayoría de las instituciones docentes de las Bellas Artes en nuestra provincia. El autor principal de aquel borrador del catálogo era don Demetrio de los Ríos, arquitecto y director de las excavaciones de Itálica en la segunda mitad del siglo XIX, quien intentó en vano que la dirección del museo
se le encomendara a Gestoso antes que a Manuel Campos Munilla, quien la ejerció desde 1879 hasta 1925, es decir, casi toda la etapa de vida del museo en el convento de la Merced. Campos Munilla ocupó desde 1881 el sillón número 15 de nuestra academia, por lo que puede ser considerado el primer arqueólogo de facto de nuestra corporación. El relato que ha hecho nuestra recipiendaria de la presencia de la arqueología y de los arqueólogos en la academia durante el siglo XX, hasta la creación de la sección de arqueología en 1980, demuestra con claridad que ha tenido una composición nutrida y relevante, con la que se forma una nómina brillante en la que figuran los protagonistas más importantes de los descubrimientos y estudios esenciales de la arqueología sevillana. La Academia ha demostrado su reconocimiento a este área de investigación con la organización de frecuentes sesiones y ciclos de conferencia, entre los que yo destacaría el primero al que tuve oportunidad de asistir, el dedicado a la historia del urbanismo sevillano en 1972, aún en nuestra sede histórica del convento de la Merced, con las disertaciones magistrales de Blanco Ferijeiro, Guerrero Lobillo y Collantes de Terán. La publicación de aquellas conferencias sigue siendo hoy una obra fundamental de referencia en la historia del arte de Sevilla. Del mismo modo, creo obligado a citar los ciclos más recientes, los dedicados a propuestas del querido compañero Ramón Queiro Filgueira al eje norte-sur de la ciudad, en los que se puso al descubierto una nueva forma de comprender nuestro urbanismo y sus raíces arqueológicas y monumentales. Otra nota de la preocupación de nuestra academia por la arqueología, antes de que se formalizase la sección independiente, es la de la abundancia de artículos y noticias sobre la arqueología que se han publicado en nuestro boletín en fascículos de discursos de ingreso, como el de don José Guerrero Lobillo sobre el Alcázar Mubarak, el Alcázar de la Bendición, o el de don Francisco Collantes de Terán, Esquema para un Museo Histórico de Sevilla, de quien se publicó también su contribución al estudio de la topografía sevillana en la Antigüedad y en la Edad Media, una tesis de doctorado que ha servido, junto a las publicaciones mencionadas, como punto de partida para la investigación moderna de la arqueología hispalense. Como miembro de la sección de arqueología, en la que tuve el honor de suceder a don Juan de Mata, Carriazo y Arroquia, solo puedo agradecer las palabras que doña Nuria Casquete de Prado nos dedica a los componentes actuales. Su generosidad y fidelidad en la información son caracteres que todos identificamos y agradecemos. Las reflexiones finales del discurso de Nuria resultan especialmente significativas. Ella ha querido extraer y comunicar deducciones de su recorrido por la vida de la arqueología en nuestra academia. Lo hace con criterios certeros y lo expone con la fuerza de una teoría fundamentada que condensa en tres conceptos: unidad, verdad y libertad. No puedo pretender hacer exégesis de sus afirmaciones que sirven de enriquecimiento a la comprensión de la arqueología. Solo me permitiré abundar en uno de los conceptos que considero base fundamental de mi profesión, el de la verdad que identifico con realidad. La arqueología y su consecuencia como historia del arte es una disciplina de plena veracidad, ya que se fundamenta en la observación objetiva de la realidad. Frente a formas de estudio que han invadido y contaminado también la arqueología, en las que el punto de partida es una metodología de supuesta eficacia, que solo toma en consideración lo que esa metodología reconoce como pertinente, la práctica real de la arqueología es aquella que se atiene a tomar en consideración todo lo que la realidad permite conocer, es decir, toda la verdad. Siempre tengo presente lo que aprendí junto a mi maestro, don Antonio Blanco Freijeiro, en las excavaciones de Itálica y en las de Tejada la Vieja, al igual que en la visita para estudiar diversos monumentos como el Acueducto de Segovia o el Mausoleo de Favara. La tarea del arqueólogo es la de la descripción completa y minuciosa de la realidad apreciable, y de ello se deduce la verdad de la que nos habla Nuria Casquete de Prado. Aunque hay muchas técnicas científicas modernas de observación de la realidad, ninguna es tan auténtica como la que proporcionan nuestros sentidos. Los instrumentos son siempre intermediarios que pueden confundirnos si han sido diseñados para fines distintos a los nuestros. Solo nuestros sentidos
nos llevan a conocer la verdad. Y tal y como dice Nuria Casquete de Prado, es la verdad la que nos hace libres. Estas acertadísimas reflexiones de Nuria Casquete de Prado son las que avalan una vez más su elección para ocupar un sillón de esta academia. Todos la conocemos y teníamos ya la certidumbre de que su incorporación era para nosotros una adquisición muy valiosa, pero me cabe a mí el honor de glosar brevemente algunos de los rasgos esenciales de su personalidad y de su trayectoria científica. Debo iniciar este apartado de mi discurso con la evocación de su padre, Antonio Casquete de Prado y Jaraquemada, quien fue también miembro de nuestra corporación como correspondiente en Segura de León. Antonio era una persona excepcional, apasionado por su tierra y su familia, dotado además de una sensibilidad especial para la pintura, de la que se servía para evocar los paisajes más sencillos y a la vez más queridos. Por sus obras alcanzaba una especial compenetración con otro de nuestros más apreciados compañeros, el padre Fernando García Gutiérrez, al que debemos situar también en el ámbito de la arqueología de la academia, ya que la practicaba en relación con el mundo del lejano oriente, y que nos donó su preciosa colección de arte chino y japonés. Al escuchar las conversaciones entre Antonio Casquete y el padre García Gutiérrez, se comprendía plenamente el arte oriental desde la expresión estética del uno y la erudición del otro. No tiene menor importancia en las inclinaciones de nuestra recipiendaria por el arte, el que también su madre, Ana María Sagrera Cardevilla, que siempre acompañaba a Antonio Casquete en su asistencia a la academia, era una activa pintora que supo transmitir a su hija la pasión por las artes. Ya nos indica la propia Nuria que debe a raíces familiares su inclinación hacia la arqueología y señala también la deuda con la figura de don José Gestoso, que ella se ha encargado de hacernos conocer en toda su dimensión. Sin embargo, por la amplitud y reconocimiento que tiene su labor en el campo de la archivística, podría parecer difícil entender que haya tenido tiempo y capacidad para desarrollar una importante actividad en la arqueología, tanto de campo como de gabinete. En su currículum, Nuria Casquete ha querido agrupar como un apartado específico de su labor artista en la arqueología, y con solo ese apartado hay que reconocerle que supera a algunos profesionales que desempeñan puestos docentes. En cualquier caso, si se atiene al conjunto de su labor profesional, hay que destacar que ha sido desde hace más de 30 años la directora de la institución colombina, en la que se integran la Biblioteca Capitular y la Colombina, junto con la Biblioteca del Arzobispado y los archivos de la Catedral y el Arzobispado. La labor de Nuria Casquete en la institución colombina supera con mucho la abrumadora tarea que supone la catalogación y gestión de unos fondos documentales y bibliográficos excepcionales, ya que ha sido ella misma la que ha asumido la difusión científica de ese patrimonio en innumerables artículos, ponencias de congresos, conferencias y exposiciones. Sin embargo, es la arqueología, tanto como actividad práctica como campo de investigación, la disciplina que ha estado siempre presente en su ejercicio profesional. Ya desde 1985, aún como alumna de nuestra Facultad de Geografía e Historia, participó en trabajos de las excavaciones arqueológicas de Sierra de la Martela, en Segura de León, de los Cortinales, en Villafranca de los Barros, de los Castillejos, en Fuente de Cantos, y de Hornachuelos, en Ribera del Fresno, todos ellos en la provincia de Badajoz, pero también, sin salir de Extremadura, en el recinto amurallado de Cáceres y en la Alcazaba de Badajoz en el verano de 1987, en los trabajos dirigidos por Fernando Valdés. Más adelante, ya en Sevilla, intervino en las investigaciones desarrolladas en la Torre de la Plata de nuestro recinto murado, que dirigió doña Magdalena Valor, a la que también estuvo vinculada como miembro del Grupo de Investigación Poliorcética Medieval en el Reino de Sevilla. En la década de los 90, Nuria Casquete realizó numerosas aportaciones a los estudios de la castellología y de la poliorcética medievales en los castillos del norte de la provincia sevillana, que parten del trabajo de investigación que realizó bajo la dirección de don Manuel González Jiménez en 1991, publicado en 1993 por la Diputación Provincial con el título
Los castillos de la Sierra Norte de Sevilla en la Baja Edad Media, aproximación histórica. Aquel libro fue para mí un emocionado descubrimiento de su autora y de la forma en que se abría un campo que a mí me interesaba y atraía especialmente, pero que parecía olvidado hasta entonces por los investigadores. Desde entonces hasta ahora, Nuria Casquete ha publicado una quincena de artículos sobre el castillo de la Sierra Norte sevillana y ha presentado ponencias sobre el tema en media docena de encuentros profesionales, lo que demuestra su capacidad e interés para mantener entre sus objetivos este asunto de nuestra arqueología medieval. Debo referirme, finalmente, al reconocimiento que debe esta academia a nuestra recipiendaria. Desde hace 6 años, cuando la recibió como académico correspondiente, Nuria Casquete ha colaborado activamente en la gestión de nuestro archivo y nuestra biblioteca para mantener su organización y atender consultas de investigadores, lo que resulta un apoyo impagable. Recordaré que Nuria es correspondiente por Tarifa, en atención a que su esposo, Ricardo Orellano y Botín, es el 5º conde de Tarifa, título que se concedió a sus antepasados por la defensa de la plaza durante la Guerra de la Independencia, con lo que Nuria duplica su condición de castellana por su profesión y su matrimonio. La Academia espera de ella todo lo mejor y le desea que prosiga en el éxito completo de su actividad profesional que ya hacemos nuestra. Agradecemos su discurso de recepción al ilustrísimo señor don Ramón Corzo Sánchez, gran conocedor del tema que hoy se ha expuesto en este salón de Carlos III sobre el mundo de la arqueología, y con ello ponemos punto final a este acto solemne de recepción de la ilustrísima señora doña Nuria Casquete de Prado. Como todos los días importantes, como todos los días que tienen luz propia, resulta que en esta fecha vendría muy a cuento recordar, puesto que estamos hablando de arquitectura y que hoy ha ingresado en esta corporación una mujer, en esta época donde tanto se promociona el papel de la mujer en el mundo de la ciencia, de las artes y de las letras, a mí me gustaría también sumarme a lo que ha hecho nuestra compañera, sumarme a un homenaje merecido, a hacerle un pequeño memorial a doña Regla Manjón, condesa de Lebrija, porque fue la primera mujer que ingresó en esta Real Academia. Y hoy tenemos la suerte de asistir todos al ingreso de la hasta ahora última académica de esta corporación, doña Nuria Casquete de Prado, que además es condesa de Tarifa. Entonces se cierra el círculo de condesa a condesa. Dicha o resaltada esta anécdota, se levanta la sesión y muchas gracias tanto a las autoridades que nos han acompañado como a todos ustedes que han tenido a bien darle el respaldo humano y el calor afectivo que necesitan estos actos académicos. Nada más, se levanta la sesión. Muchas gracias.